Una buena manera de empezar el vlog. Yes, muy buenas, gente. Estamos aquí en un museo de Kioto porque estamos haciendo un viaje de la escuela. Y no tengo ni idea dónde vamos a entrar ahora, ni lo que toca, pero hace un calor de la hostia, mira qué pelos. Y nada, a ver lo que podemos ir grabando y lo que va este día. ¿Quieres decir algo más? Di algo ahora. Tu momento de fama. Just watch it. Your fame moment. My favorite. Bueno, vamos a leer porque el sitio se las trae. Vamos a empezar. Bueno, pues nos encontramos en la Fundación de Industria Tradicional de Kioto, en el Museo de Artesanía de Kioto. ¿Dije de Tokio, de Kioto? No me acuerdo. Bueno, da igual. Y lo que vamos a hacer va a ser, como bien podéis ver, pañuelos con diferentes papeles que te sirven como plantillas, y con esas plantillas haremos nuestros propios pañuelos y a ver qué tal. Así que ala, ya os enseñaré cómo queda. Y 30 minutos después ya tenemos el pañuelo listo. Así que venga, a secar. Bueno, pues aquí estamos ahora en una de las salas del museo, donde tienen un montón de cosas guapas. Y se supone que no se puede tomar fotos ni hacer vídeo y demás, pero nos acaban de dar una charla ahora explicativa sobre los matsuris que hay en Kioto. Y bueno, al final nos han dicho que para sentirnos especiales y demás, que nos dejan hacer fotos y vídeo y lo que sea.
Así que os voy a enseñar un poquito todo esto. Y nos estuvieron contando historia de los kimonos aquí en Kioto. Y como podéis ver, pues aquí están todos. Aquí el director de la escuela, Kocho Sensei. Aisatsu shite. YouTube ので、バルンさん、YouTube ので、挨拶して。今日はどこへ来ました？伝統名前は大変難しいね。じゃあ行きましょう。伝統工芸品。ありがとう。Y nada, aquí vemos más kimonos. Voy a intentar cambiar la cámara. Y así pues resulta más sencillo de enseñar todo. Aquí con los murales estos. Me siento completamente ignorante con todo esto, pero bueno, mira, un telar muy antiguo, seguro. Aquí Febri, aisatsu shite. Esto que parecen caños de agua y bambú. Una sombrilla. Un chochín. Y figurillas. La verdad es que me estoy dando prisa en grabar todo esto porque no sé el tiempo que disponemos. Entonces, bueno, tener una visión un poquito general de todo. Y que quede para el recuerdo. Y aquí pues mis queridas compañeras de clase. Aisatsu shite. Hola, hola. Bruce Lee. Y aquí pues platos, vajilla, de todo un poco. Aquí un señor en medio, como el jueves. Y más platos, y más platos, y más platos, y más platos y bandejas y cuencos. Y aquí más bandejas, porque sí. Y por este lado abanicos. Que por cierto, eso aunque algunos los llaman pai pai, se llama uchiwa. Más abanicos y esterillas y Álvaro por aquí. ¿Quieres decir algo? No, Adiós. no tengo nada que añadir. Todo abanicos. Y luego pues por este otro lado, no sé lo que es esto exactamente, aparte de trapos. Senpai, ¿qué es esto? Y peines. Estos son kanzashi de Maiko-san. Y esas son las pelucas. Es una versión pequeña de la peluca que llevan las geiko. Pero, sí, las geiko. O sea, peines de Maikos y Geisha y peinados. Más que es que no son peines para peinarte. Pues tiene toda la pinta de peine esto. Eso sí. Ah, Pero eso. esos no son No, peines. estos son adornos. Adornos. ¿Y esto qué es? Son agujas. Agujas. Ah. Y tabi por aquí. Y trapitos y bolsitos. Y muchas cosas bonitas. Esto demuestra cuánta incultura todavía tengo de Japón, madre mía. Muchísimas cosas que no conozco. Eso sí, es todo muy bonito, ¿eh? Una cosa no quita la otra. Hay bastantes vídeos así de cómo crean las telas y todo esto de los kimonos. Esto seguro que a alguien que le interese más el tema de la moda le interesaría mucho más. Iser-san, aisatsu shite.
挨拶挨拶。挨拶スペイン語日本語でいい。日本語もちろん。はーいそれは日本語じゃないよ。バカ。こんにちはと言って。こんにちはと言って。もちろん日本語で。こんにちは。Y aquí pues más kimonos. Y lo que parecen ser muestras de tela tratadas de diferentes formas, añadiéndoles cosas. Mira, aquí te lo explica. Desde diseño normal, patronaje, el tipo, blanqueamiento, meterlo lejía básicamente, separación de telas, bla bla, porque así, mira, así, el tramado, el tintado, el desentrelazado, desentramado, o como se llame. Y nada, bueno, y eso, y al final pues ya se queda todo decorado y todo eso, y se queda convertido en un bonito kimono, como veis ahí. Así, entero, que se vea. Y aquí pues los obi, también, creo que son obi, no son obi, vale, nada, la cagué. Mira, ese vídeo, cómo tinta la tela. Ahora, entra blanca y sale roja. Ahí para allá. Y así se queda convertida. Mira qué bonitos estos kimonos. Con un kamon que no tengo ni idea de quién es el kamon. Probablemente sea el símbolo de Kioto. Pero es que cada vez que veo la Sakura, a mí me recuerda... Mira, este símbolo es de Nobunaga. Esto que no me lo niegue nadie. Bueno, pues efectivamente los kamon de aquí, este es de Nobunaga, porque resulta que Gion, el barrio de Gion, tiene que ver con Nobunaga. O eso es lo que nos ha dicho el señor guía que estaba allí. Hola, senpai. Y nada, vamos a comer. Bueno, pues hemos salido ya del esto y no puedo ir ni a Fujidera Taisha ni a Fushiminari porque no hay tiempo. Así que tendré que hacer otra visita a Kioto y verlo, no queda otra. Pero bueno, mira qué pelo. Y nada, pues ahora estamos a punto de visitar, creo que otro templo. Mira. Pero lo más impresionante es el torii que vais a ver ahora detrás de mí. Detrás, que es la entrada de este templo. Ahí. Es jodidamente grande. Y nada, voy a dejar mejor con esta vista, que mola más. Y a ver qué aparece por aquí. Hay gente que se ha dispersado porque iban a comprar cosas por ahí, chuches y otras mierdas. Y nosotros pues vamos a visitar aquí esto que está aquí. Así que vamos para allá. Y cuidado. Y nada, pues vamos a entrar al templo. Estaba sacando mi... Es jodidamente grande. Y hay cositas por todos los sitios. Y esto, por si nunca lo visteis, el bonito ritual, os lo voy a enseñar. Sensei, can you record me? Chigao, como imasu. Esta ようちゃんは上手だな。
Wait, you want to drink it? Wash their Yeah. filthy hands and face. Yeah. Yep. Arigato. Ah, do it. Bueno, pues ahora aquí con el Torí, como veis, de fondo, en un puente muy bonito y característico que no nos deja ver el autobús de mierda. Así que vamos a verlo desde este lado, mucho mejor. Y ahí a tope. Y nada, en breve ya... Y nada, en breve ya pues tiraremos para Nagai de vuelta. Y se acabó el día en Kioto y habrá que volver para poder ir a Fushiminari y seguir enseñándoos cosas. Así que ala.